Vaya, estamos a punto de otro regreso conservador. Last Man Standing, protagonizada por Tim Allen, regresa a la televisión. Fox está reviviendo la serie, que fue la segunda comedia más vista de ABC, antes de ser cancelada tras 6 temporadas. Tim Allen no siempre fue el tipo alegre y divertido que vimos en Mejorando la Casa y Toy Story. Tras bambalinas, albergaba un profundo resentimiento hacia alguien cercano. Mejorando la Casa era una serie muy querida, llena de risas y momentos familiares. Pero hay una historia más oscura tras el humor. Veo al personaje de Mike Baxter, es un padre conservador. Tiene un blog conservador, un blog web. Acaba de criticar duramente a Hillary Clinton. Le dedicó una buena crítica en ese video. Y pienso, ¿cuán real es Mike Baxter? ¿Cuán cercano a Tim Allen es? ¿Quién era la persona a la que Tim Allen realmente odiaba? ¿Era un compañero actor, un miembro del equipo o alguien de su vida personal? Prepárense para descubrir la sorprendente verdad y conocer más detalles intrigantes sobre la vida y la carrera de Tim Allen. Primeros años y dinámica familiar. Timothy Allen Dick, conocido mundialmente como Tim Allen, nació el 13 de junio de 1953 en Denver, Colorado. Fue el tercero de 6 hijos en una familia que experimentó tanto la felicidad como la desilusión. Su padre, Gerald Dick, era agente inmobiliario, y su madre, Martha Catherine Fox, trabajadora social. La familia Dick vivió una vida relativamente normal hasta que la tragedia los azotó en 1964. Cuando Tim tenía tan solo 11 años, su padre falleció en un accidente automovilístico. Esta repentina y devastadora pérdida dejó un profundo impacto en el joven Tim, moldeando su perspectiva de la vida y su futuro. 2 años después de la muerte de su padre, la madre de Tim se volvió a casar. Este nuevo capítulo trajo a la vida de Tim un padrastro, una figura que se convertiría en un elemento central de su lucha oculta. La relación entre Tim y su padrastro fue tensa desde el principio. Como adolescente de luto, a Tim le costaba aceptar a otro hombre en el rol paternal. La forma estricta y autoritaria de criar de su padrastro solo exacerbó la tensión. Este conflicto creó una base de resentimiento que crecería con los años e influiría en muchos aspectos de la vida de Tim. La pérdida de su padre y la llegada de un padrastro lo llevaron a cometer actos de rebeldía durante su adolescencia. Empezó a experimentar con las drogas y el alcohol. Comportamientos que eran en parte una forma de lidiar con su duelo no resuelto y en parte un acto de desafío a las figuras de autoridad en su vida. El talento cómico de Tim comenzó a surgir durante estos años, a menudo como un mecanismo de defensa para desviar el dolor que sentía. El humor se convirtió en su forma de enfrentarse al mundo, una habilidad que más tarde se convertiría en su mayor virtud. A pesar de la turbulencia en casa, Tim Allen logró cursar estudios superiores. Asistió a la Universidad Central de Michigan antes de transferirse a la Universidad de Western Michigan en 1974. Fue allí donde descubrió su pasión por la comedia. Empezó a hacer monólogos en un club de comedia local, perfeccionando sus habilidades y desarrollando un estilo que conectaba con el público. Su capacidad para encontrar el humor en situaciones cotidianas y su personalidad de hombre común y corriente lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos de los clientes del club. Sin embargo, el resentimiento hacia su padrastro seguía latente, influyendo sutilmente en su comedia. El punto de inflexión, a medida que la carrera de comedia de Tim Allen despegaba, se enfrentó a otro gran desafío que marcaría su futuro. En 1978, fue arrestado por posesión de más de 650 gramos de cocaína. Ante una posible cadena perpetua, Tim tomó la difícil decisión de cooperar con las autoridades y testificar contra sus cómplices. Esta decisión resultó en una reducción de la pena de 3 a 7 años de prisión, de los cuales cumplió poco más de 2. Este periodo de encarcelamiento fue un punto de inflexión para Allen. Esto lo obligó a confrontar sus acciones pasadas y los problemas subyacentes que lo habían llevado por un camino tan peligroso. Durante su tiempo en prisión, Tim Allen continuó usando el humor como mecanismo de defensa. Entretenía a sus compañeros de prisión con sus rutinas cómicas, perfeccionando aún más sus habilidades. La experiencia también le dio tiempo para reflexionar sobre su vida, sus decisiones y los sentimientos no resueltos que tenía hacia su padrastro. Fue un periodo de intensa introspección que, en última instancia, contribuiría a su crecimiento personal y artístico. Tras salir de prisión en 1981, Tim Allen decidió darle otra oportunidad a la comedia.
Se mudó a la soleada ciudad de Los Ángeles y empezó a hacer monólogos en un famoso club de comedia llamado The Comedy Store. Rápidamente se convirtió en un cliente habitual, haciendo reír a la gente con sus chistes e historias divertidas. Pero Tim no se limitó solo al monólogo. También empezó a aparecer en programas de entrevistas nocturnos e incluso tuvo sus propios especiales de comedia en televisión y cine. Se estaba convirtiendo en un comediante reconocido y su carrera despegaba. En 1998, la antigua universidad de Tim, la Universidad Western Michigan, le otorgó un título honorífico en Bellas Artes y un premio especial por ser un exalumno excepcional. Fue un momento de orgullo para Tim, que demostró lo mucho que había progresado desde sus días universitarios. Tim dijo una vez en una entrevista que solo podía actuar bien si conectaba el papel con sus propias experiencias. Sentía que, sin experiencias personales, no podría interpretar el papel de forma convincente. Esto demuestra la importancia de que los actores se identifiquen con sus personajes y aporten su propia perspectiva a sus papeles. El primer papel de Tim en una película fue en Nieve Tropical en 1988. Interpretó un pequeño papel como mozo de equipaje, pero fue un comienzo. Iba camino de convertirse en una gran estrella de cine, conocido por sus papeles cómicos y su capacidad para hacer reír a la gente. Su gran oportunidad llegó en 1991 cuando fue elegido para interpretar a Tim the Toolman Taylor en la comedia de ABC Home Improvement. La serie fue un éxito instantáneo, catapultando a Alan al estrellato y convirtiéndolo en un nombre conocido. Mejorando la Casa se emitió durante 8 exitosas temporadas, durante las cuales la interpretación de Alan del torpe pero adorable Manitas le granjeó el cariño de millones de espectadores. Mejorando la Casa fue más que un simple programa de televisión, se convirtió en un fenómeno cultural. Tim Taylor, el hombre de las herramientas, con su característico gruñido y sus humorísticas interpretaciones de la masculinidad, se convirtió en un personaje muy querido. El programa conectó con el público al combinar humor con una conmovedora dinámica familiar. Aunque Mejorando el Hogar terminó en 1999, la historia no terminó ahí. En 2003, la mayoría de los actores principales se reunieron para un programa especial de televisión llamado Tim Allen Presenta, una guía práctica para mejorar el hogar. Fue como una reunión, donde compartieron secretos tras bambalinas e historias divertidas de la serie. Lamentablemente, Earl Hindman, quien interpretó a Wilson, estaba demasiado enfermo para estar presente, pero hizo las voces en off para la serie, como siempre hacía su personaje desde detrás de la valla. Unos años después, en 2011, los miembros supervivientes del reparto se reunieron de nuevo para una sesión de fotos para una revista. Fue un reencuentro feliz, e incluso pudieron ver a Jonathan Taylor Thomas, quien no había estado presente desde que dejó la serie en 1998. Algunos de los actores de Mejorando la Casa incluso aparecieron en la otra comedia de Tim Allen, El último hombre en pie. Richard Kahn, quien interpretó a Al, apareció como estrella invitada en 2 episodios, y Jonathan Taylor Thomas incluso dirigió algunos. Patricia Richardson también apareció como invitada, interpretando a un personaje divertido llamado Helen Potts, y Jonathan incluso interpretó a su hijo en el episodio. Fue una forma divertida de reunir a la familia de mejoras para el hogar. En 2015, corrieron rumores de que Tim Allen y Richard Karn estaban hablando de traer de vuelta mejoras para el hogar para una nueva temporada o una película especial. Pensaron que sería divertido ver qué hacen los personajes ahora y cómo se vería la era de las herramientas en el mundo actual, pero aún no ha sucedido nada, así que tendremos que esperar. En 2021, Tim Allen recuperó a su personaje, Tim Taylor, para un episodio de Last Man Standing. Fue una forma divertida de revivir al personaje y ver qué ha estado haciendo desde los 90. Tim Allen y Richard Kahn también colaboraron en 2 programas de History Channel. Assembly Required es un programa de competición donde la gente construye herramientas geniales, similar a Tool Time. And More Power es una serie documental sobre la historia de las herramientas, que también es un guiño al programa Tool Time. Aunque Home Improvement lleva muchos años sin emitirse, es evidente que la gente sigue adorando el programa y sus personajes. Las reuniones, las apariciones especiales y los nuevos programas son prueba de ello. Mejorando la Casa fue más que una simple comedia. Formó parte de nuestras vidas y siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones para Tim, Jill, Al y el resto de la familia Taylor. Sin embargo,
Tras bambalinas, los problemas pendientes de Allen con su padrastro siguieron influyendo en su obra. El personaje de Tim Taylor, con sus frecuentes referencias a su propio padre y los desafíos de ser padre, reflejaba a menudo las luchas y sentimientos de Allen en la vida real. Buzz Lightyear y más allá. En 1995, la voz de Tim Allen alcanzó nuevas cotas al prestar su voz a Buzz Lightyear en la exitosa película animada de Disney, Toy Story. Fue un éxito rotundo, y los niños de todo el mundo se enamoraron del Ranger espacial con un corazón de oro. Este fue un hito importante para Tim, ya que demostró su versatilidad como actor y le presentó a un público completamente nuevo. Al año siguiente, en 1997, Tim protagonizó otra comedia familiar llamada Jungle 2 Jungle. En esta ocasión, interpretó a un hombre de negocios cuya vida da un vuelco al descubrir que tiene un hijo que vive en la selva amazónica. Fue una película divertida y conmovedora que consolidó aún más la reputación de Tim como actor de cine para toda la familia. Tim volvió a prestar su voz a Buzz Lightyear en Toy Story 2 en 1999, que fue otro gran éxito. La película fue elogiada por su humor, su conmovedora historia y su impresionante animación. Estaba claro que Buzz Lightyear se había convertido en un personaje icónico, y la voz de Tim era parte integral de su encanto. En 1999, Tim también protagonizó Galaxy Quest, una divertidísima parodia de ciencia ficción que se burlaba de series populares como Star Trek. Interpretó a Jason Nesmith, un actor fracasado que se embarca en una aventura espacial real. La película fue un éxito de crítica y público, demostrando la capacidad de Tim para burlarse de sí mismo y de su propia fama. Pero Tim no se limitó a la comedia. En 2008, interpretó un papel dramático en Cinturón Rojo, de David Mamet, interpretando a una estrella de acción envejecida que lucha por mantener su dignidad y su autoestima. Este cambio de sus papeles cómicos habituales demostró su versatilidad como actor y su disposición a abordar temas más serios. Entre estos proyectos, Tim continuó protagonizando películas para toda la familia, retomando su papel de Scott Calvin en Santa Claus II y dando vida a Luther Crank, un hombre que decide saltarse la Navidad en Navidad con los Cranks. También protagonizó la nueva versión de The Shaggy Dog, aportando su encanto cómico a la historia clásica. En 2006, la voz de Tim Allen se convirtió en sinónimo de la belleza de su estado natal, Michigan, cuando empezó a narrar los anuncios de Pure Michigan. Probablemente hayas escuchado su relajante voz hablando de los grandes lagos, los bosques y todas las maravillas que Michigan ofrece. Estos anuncios se volvieron muy populares y se podían escuchar por todo el Medio Oeste, e incluso por todo el país a partir de 2009. Tim estuvo muy ocupado en 2010, presentó los premios TV Land, una gran ceremonia donde se celebran programas clásicos de televisión. También retomó su icónico papel de Buzz Lightyear en Toy Story 3, la tercera película de la querida serie de Pixar. Esta vez, Buzz y Woody se embarcaron en una aventura salvaje en una guardería, y la voz de Tim revivió al personaje. Pero eso no es todo. Tim también se convirtió en la voz de los Chevrolet Cruze, contándoles a todos lo geniales que son en los anuncios. Y por si fuera poco, incluso se convirtió en la voz de Campbell's Soup, recordándonos a todos lo increíble que puede ser la sopa. Parece que la voz de Tim Allen sonó por todas partes en 2010, y sin duda fue uno de los chicos más ocupados de Hollywood. En 2011, Tim Allen regresó a la televisión en ABC con una nueva comedia llamada Last Man Standing. Era un poco como Mejorando la Casa, pero esta vez interpretaba a Mike Baxter, un padre que intentaba salir adelante en una casa llena de mujeres. Era un hombre conservador con opiniones firmes, y la serie solía ser divertida debido a los conflictos entre sus creencias y el mundo moderno. Sin embargo, este personaje no era solo una invención. Se basó vagamente en la vida y las experiencias de Tim como esposo y padre. Es como si interpretara una versión de sí mismo, pero con un toque extra de humor y drama. La serie se emitió durante 6 temporadas en ABC, pero fue cancelada en 2017. Esto fue una decepción para Tim y los fans, pero por suerte, otra cadena, Fox, la renovó por 3 temporadas más. La serie finalmente terminó en mayo de 2021 tras 9 temporadas de risas y diversión familiar. Mientras Last Man Standing seguía en antena, Tim también se unió al elenco de una divertida película navideña en Netflix llamada El Camino Christmas. Fue un papel diferente para él, y demostró su versatilidad como actor.
También prestó su voz a Buzz Lightyear de nuevo en un cameo en la película Ralph Rompe Internet. Y luego repitió el papel para la cuarta película de Toy Story en 2019. Pero Tim no se limitó a la actuación. También apareció en un documental llamado No Safe Spaces, donde compartió sus ideas sobre la libertad de expresión y la corrección política. Era un tema serio, pero Tim aportó su propio humor y perspectiva. Y la diversión no termina ahí. En 2022, se anunció que Tim volvería a interpretar a Scott Calvin, el hombre que accidentalmente se convierte en Papá Noel, en una nueva miniserie de Disney Plus. En 2022, Tim Allen se unió a su viejo amigo de las mejoras del hogar, Richard Kahn, para un nuevo programa en History Channel llamado More Power. Era como una versión real de Tool Time, donde hablaban sobre la historia de las herramientas y mostraban a personas usando máquinas geniales y potentes. Fue una forma divertida de reconectar y compartir su pasión por las herramientas con el público. Pero Tim aún no había terminado de prestar su voz a nuestro Ranger espacial favorito. En 2023, anunció que volvería como Buzz Lightyear para otra película de Toy Story. Los fans estaban emocionados por escuchar su voz familiar en la próxima aventura de Woody y su pandilla, y la diversión no termina ahí. En marzo de 2024, Tim anunció en su página de Facebook que protagonizaría una nueva comedia llamada Shifting Gears. Esta vez, interpretaría a un viejo gruñón dueño de un taller mecánico. Pero la cosa se pone interesante cuando su hija y sus nietos se mudan con él, y tiene que aprender a ser un padre de familia de nuevo. Parece un programa conmovedor y divertido que sin duda será un éxito entre los fans. La carrera de Tim Allen sigue en auge y continúa entreteniéndonos con su humor y encanto. Es un auténtico ícono de la televisión y estamos deseando ver qué hace a continuación. En su vida personal, Tim Allen experimentó altibajos. Su primer matrimonio con su novia de la universidad, Laura, terminó en 1999 tras muchos años juntos. Tuvieron una hija llamada Catherine y, a pesar del divorcio, mantuvieron su compromiso con la crianza compartida y priorizaron el bienestar de su hija. En 2006, Tim reencontró el amor con la actriz Jane Hashdook. Durante los primeros años, se centraron en fortalecer su relación, disfrutando de la compañía mutua y creando un vínculo fuerte. 3 años después, dieron la bienvenida al mundo a su hija Elizabeth, completando así su familia. A pesar de la diferencia de edad entre sus hijas y de tener 2 madres diferentes, Tim se esforzó por formar una familia unida. Quería ser el mejor padre posible, como el personaje que interpretó en Mejorando la Casa. Pero incluso los mejores padres tienen sus desafíos. Tim ha admitido que sus hijas no lo encuentran gracioso, y a menudo ponen los ojos en blanco o simplemente se quedan mirando fijamente sus chistes. Es un curioso recordatorio de que incluso los comediantes famosos no siempre son apreciados por sus propios hijos. En los últimos años, quizás hayan notado que Tim no ha aparecido en tantas películas. Esto se debe a que se ha centrado en su carrera televisiva y en el doblaje. También ha incursionado en la producción y dirección, demostrando su versatilidad y pasión por la industria del entretenimiento. Pero el camino de Tim no siempre ha sido fácil. Ha hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y salud mental. Lleva más de 23 años sobrio y agradece a su esposa, Jane, su apoyo incondicional durante su recuperación. También ha aprendido a afrontar sus problemas de frente, dándose cuenta de que ya no puede ocultarlos. No fue hasta hace pocos años que Tim Allen empezó a afrontar realmente su pasado y el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo. Al acercarse sus 70 o cumpleaños, reflexionó más profundamente sobre su vida y las experiencias que lo moldearon. En entrevistas y apariciones públicas, empezó a hablar abiertamente sobre su complicada relación con su padrastro y el impacto que tuvo en su vida. Esta nueva apertura fue un paso significativo hacia la sanación y la reconciliación, tanto con su pasado como consigo mismo. En una entrevista particularmente sincera, Tim Allen habló sobre el proceso de confrontar sus sentimientos y la importancia del perdón. Reconoció que su padrastro, a pesar de sus diferencias, había desempeñado un papel fundamental en su crianza y había hecho todo lo posible en circunstancias difíciles. Allen expresó su deseo de liberarse del resentimiento que lo había agobiado durante tantos años y encontrar la paz. Este camino hacia el perdón no fue fácil, pero fue un paso crucial en su crecimiento personal y su capacidad para seguir adelante. El legado. La historia de Tim Allen es un poderoso recordatorio de que incluso quienes brindan alegría y risas a los demás pueden tener sus propias luchas ocultas.
Su camino hacia la confrontación de su pasado y la búsqueda del perdón es un ejemplo inspirador de resiliencia y crecimiento personal. Al compartir su historia, Allen espera animar a otros a afrontar sus propios problemas sin resolver y a buscar la sanación y la reconciliación. Es un testimonio del poder de la honestidad y de la importancia de abordar la carga emocional que todos llevamos. Mientras Tim Allen continúa entreteniendo al público con su comedia y actuación, su recién descubierta honestidad y franqueza aportan una dimensión más profunda al hombre detrás de los personajes que todos amamos. Su disposición a compartir sus luchas ocultas y el proceso de superarlas es una valiosa lección para cualquiera que enfrente desafíos similares. Es un recordatorio de que, sin importar cuán exitosos o realizados parezcamos por fuera, todos tenemos nuestras propias batallas que librar y nuestros propios caminos hacia la sanación.